Durante su niñez, nuestro prota llamado Kuse se enamoró por completo de una linda chica rubia que le hizo las cosas algo complicadas. ¿Y por qué lo digo así? Pues básicamente el idioma era su primer problema, ya que la chica tiene un padre ruso por lo que su lengua materna era el ruso, aunque eso no fue ninguna excusa para el prota, ya que le echó ganas para aprender el idioma solo para hablar con ella. Sin embargo, ahora tuvo el siguiente problema, y ese fue que nunca le preguntó el nombre de la chica, pero aún así sospecha de dos lindas waifus de su escuela, las cuales por pura casualidad son rusas, solo que una es albina y la otra de pelo castaño, y para hacerlo aún mejor ambas son hermanas, aunque la chica que se robó el corazón del prota se llama Alisa, o como él la suele llamar, Alia. Esta chica es de carácter frío y algo mamoncita, y aunque parece que ella también está enamorada del prota, pues obviamente ninguno de los dos quiere dar un paso en falso que pueda arruinar su relación, pero eso sí, casi siempre la waifu le lanza indirectas al prota en ruso, pensando que él no la entiende, pero la verdad es que hasta le puede responder en ruso si quiere, solo que si hace esto pues no tendríamos esta divertida historia, por lo que veremos cómo cada uno de estos dos intenta hacer que el otro se le declare, aunque ninguno quiera hacerlo por su propia voluntad. Así que una vez dicho todo esto, espero que disfrutes este resumen. Esta historia comienza con una linda chica albina, sí, de esas que son frías y distantes como las que te gustan, ya que esta waifu es una estudiante de padres rusos y japoneses, llamada Alisa, aunque mejor conocida para los compas como Alia, la cual es reconocida en la escuela también como la princesa de hielo, ya que a todo el que se le acerca lo trata indiferente. Es dura de conquistar. E inclusive al tipo más popular de la escuela, un talando de segundo año, el cual se atrevió a interceptarla en plena entrada, y haciendo su primer movimiento para invitarla al almuerzo, esta lo rechazó de frente, y como este tipo era bastante insistente, esta vez le pidió su número telefónico, pero como Aliasa no quiere saber nada de eso, pues volvió a decirle que no, pero este tipo apenas superando su shock del rechazo, tuvo que afrontar el castigo del consejo escolar, ya que según Alia, Ando había roto una de las reglas al detenerla en la entrada de la escuela, para que así luego pasemos a ver esta frívola waifu llegar a su salón, encontrándose con otro tipo que apenas le presta atención a esta chica, y más bien lo que hace es dormir en clases por haberse trasnochado viendo anime. Soy ese. Esto obvio que molesta a la waifu, que lo despierta con la excusa de que eso no se debe hacer en clase, ya que una vez lo regaña, susurra en ruso lo adorable que es nuestro prota, quien por cierto se llama Masachika Kuse, y es aquí nos enteramos que Kuse de pequeño había conocido a una niña rusa con la que jugaba cerca de la casa de su abuelo, y además parecía ver series en ruso, lo cual lo hicieron aprender bien el ruso, al menos a oído, y por eso entendía todo lo que en secreto Alia le decía, o al menos era lo que ella creía, pero en el momento que supiera que Kuse la entendía por completo, pues el prota no se imaginaría cómo se pondría su chica. Entonces, para evitar esta situación tan incómoda, pues él le seguía la corriente, para así seguir con su aparente impresión de chica fría y estricta, la cual lo regañaba cada rato por ser tan otaku, pero el prota al saber que tiene conquistado ese corazón, pues inclusive le pide compartir más de cerca su asiento, sin ser consciente de que es la envidia de muchos, y de esa manera es que vemos a Kuse compartir el mismo libro de química con Alia, ya que el suyo lo había olvidado, y justo en medio de la clase este prota casi se había quedado dormido, si no fuera porque su chica de un codazo lo había despertado, haciendo que hiciera un ruido bastante fuerte que el profesor interpretó como una intervención, lo que hizo que Kuse se levantara de repente a responder lo que le preguntaba, pero él apenas sabía de lo que hablaban, y cuando vio que Alia le señalaba supuestamente la respuesta del libro, el prota con confianza lo dijo, pero al final resultó ser Byte, ya que dio una respuesta incorrecta. Así que después de esta decepción, el prota siguió diciendo lo mucho que se divirtió hablando del anime que vio, en especial por quedarse hasta tarde discutiendo sobre el capítulo que se emitió, y Alia al saber que el prota hacía eso con un amigo se puso un poco celosa, aunque vio que Kuse sacaría su teléfono para una supuesta emergencia, en donde ella casi se lo quita porque al ser parte del consejo pues debía hacer valer las reglas, y lo cierto era que no se podían sacar los teléfonos en clase. Sin embargo, para el prota era importante conseguir la edición limitada de su waifu favorita. Eso tiene sentido para mí. Tocándole al azar un personaje llamado Tsukuyomi, siendo una mona china que hacía referencia a la diosa japonesa de la luna, y por lo tanto su skin contaba con un pelo plateado así como ella, y Ali al verla le gustó que el prota le gustara una peli plateada así como ella, y al decirlo de nuevo en ruso el prota preguntó por lo que le dijo, pero de nuevo Ali lo tradujo con una mentira, al decirle lo güey que se veía al obsesionarse con eso, o más o menos así fue lo que le hizo saber al prota, para que luego saltemos a la cafetería, donde Kuse se sentaba con sus compas quienes le decían lo envidiosos que se sentían al ver que Alia solo le hablaba a él, y a pesar de que lo regañara todo el tiempo, al menos no lo ignoraba como a los demás. Sin embargo, en ese momento al comedor no solo entra Alia a comprar, sino que también la acompañan las otras dos diosas de la escuela, las cuales eran una pelinegro que es la presidenta del consejo llamada Yuki, quien se dice que a pesar de ser más sociable que Alia, ella en cuestiones del amor es más implacable, ya que rechaza más tipos que la propia albina, y la otra chica llamada Masha, o al menos así le dicen, con padres de ascendencia rusa también, pues resulta ser más inaccesible que las otras dos, porque cada vez que se le acerca a alguien para una confesión, pues esta waifu les dice que ya tiene novio, así que largo de su vista, pero lo cierto es que de algún modo el prota tiene cierta cercanía con estas tres chicas, al punto de que Yuki se le acerca en plena comida, y decide sentarse a su lado, algo que pone un poco celosa a Alia, quien también los acompaña, y para dicha de los amigos del prota al compartir la mesa con esas dos diosas, sienten que ya tres son multitud, por lo que dejan que este aparentemente triángulo amoroso se las arregle. Oh shit.
y es que por lo visto Yuki es muy cercana al prota, al punto que fueron amigos de la infancia, y Alia, enterándose de todo esto, supo que estaba en completa desventaja respecto al conocer el pasado del prota, y es que inclusive Yuki invita a Kuse a que se una al consejo estudiantil, ya que él antes fue vicepresidente, y por lo que sabe Yuki de primera mano, el prota se desempeñó muy bien, así que Yuki, preguntándole a Alia lo que pensaba, a esta no parecía disgustarle la idea, aunque sí le ardía que Yuki se le acercara tanto a su hombre, pero en fin, que luego de que Alia supiera lo bien que el prota hacía su trabajo como vicepresidente junto a Yuki, ella le preguntó al prota si no estaba interesado en unirse al consejo, pero lo más importante para la waifu es que le comenta lo bien que se lleva con Yuki, siendo algo que la pone celosa, pero deja al prota algo confundido con respuestas al aire, y después cuando vemos un flashback de Kuse en donde se veía con esa pequeña niña rusa con la que jugaba de pequeño, y ahí es donde nos enteramos lo mucho que se esforzó el prota por aprender ruso, ya que quería hablar con su amiga. Pues esto fue un mero sueño del pasado, en el que una vez despertó el prota se lamentó de haber olvidado el nombre de esa chica, así que para drenar su nostalgia ese día se levantó más temprano del usual y arregló el salón él solo para disfrutar de la tranquilidad, aunque eso le duró poco, porque cuando llegó Alia-san la waifu se sorprendió de que el prota hiciera un buen trabajo tan temprano, por lo que teniendo un momento a solas, Kuse se dio cuenta de que una de las medias de su waifu estaba sucia, por lo que le dijo que si acaso se había tropezado. Esta le dijo que fue un camión que la ensució, así que como recompensa por un buen trabajo ella le pidió que le buscara una de sus medias de repuesto, y como si no fuera suficiente le pidió que se las pusiera. ¡Qué rico! Y el prota se sorprendió ante tal premio, y se sorprendió aún más cuando escuchó a su waifu decir en ruso que eso era una recompensa para ella también, pero Kuse, haciéndose el güey de nuevo, le pregunta a la waifu qué fue lo que dijo, y esta, mintiendo al traducir que le dijo cobarde, este se desquitó aceptando el reto, y por eso tomó la pierna descubierta de la chica para colocarle su media, pero al forcejear de la vergüenza el prota recibió una patada magistral, que lo hizo mirar más allá, ya que se acercó a tocar una zona peligrosa, algo que avergonzó a la waifu más, haciéndola huir del salón. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Por lo que esa mañana la waifu mantuvo cierta distancia, pero el prota, como insistió en disculparse, a este se le salió decir que había visto algo precioso de ella, haciendo referencia a sus panties, y Ali, al saber lo que vio, de nuevo su vergüenza regresó, y por eso le dio un puñetazo, lo que hizo que comenzara la persecución entre ellos dos, porque la waifu no podía mirarlo a la cara, por lo que ambos empezaron a correr por toda la escuela, y Ali, al ser tan hábil al escapar, sorprendió al prota, pero al final sí que la pudo encontrar, y una vez los dos estuvieron más calmados, el prota se pudo disculpar como debía ser, viendo el lado tierno de su waifu, y eso fue porque una vez le dio su refresco favorito, la waifu supo que el prota estaba atento a ella, por lo que le dijo en ruso que si acaso quería un sorbo de su refresco, siendo la típica escena de beso indirecto que agarró a Kuse desprevenido, y pensando que si acaso podía responder a eso, de nuevo el prota se hizo el güey y preguntó por lo que dijo, por lo que la waifu, de nuevo diciendo otra cosa a lo que dijo en realidad, pues desvió la atención del prota, haciendo que esa escena que la waifu insinuó quedara al aire, por lo que Alia creyó que se había salido con la suya, dejándole una tierna sonrisa que el prota le encantó, y a más de uno de nosotros también atrapó. Ahora bien, en otro día el prota se encontró con Yuki en el almacén de la escuela para ayudarla a ordenar, ya que le tocaba como miembro del consejo, pero en vez de eso al principio se puso a tontear con el prota, ya que a pesar de que esta le diera pereza hacer estas cosas, era muy eficaz trabajando. Sin embargo, mientras que parecía que ellos dos estuvieran coqueteando, ahí aparece Alia toda celosa a interrumpirlos, pero a pesar de eso Yuki y el prota parecían muy juntitos en el almacén, logrando que Alia no soportara más, y cuando estuvo cerca del prota ya comenzó a decir en ruso que quería que el prota le prestara atención, y la waifu, creyendo que no lo entendía, no se dio cuenta de lo avergonzado que estaba Kuse ante tal tentación. Así que después de haber terminado de arreglar todo, el presidente del consejo los felicitó, y aquí es donde conocemos al senpai Kensaki, quien al ver lo rápido que habían terminado quiso recompensar al prota con una cena, y a pesar de que este le rehuyera, al final Yuki lo convenció de aceptar, diciendo que total en su casa no tendría que cocinar, y Alia preguntando cómo sabía eso, Yuki de nuevo dijo que era porque eran amigos de la infancia. Ante esto, Kensaki también extendió la invitación a las waifus, para que así terminaran en un restaurante familiar, donde tuvieron oportunidad de hablar un poco más, y ahí fue donde tocaron de nuevo el tema de invitar al prota al consejo, ya que según Kensaki, esto le beneficiaría en su recomendación, pero como esto no parecía interesarle nada al prota, aún así Yuki también insistió, diciendo lo bueno que fue él en secundaria como miembro del consejo, pero dejó eso de lado cuando Kensaki también comentó que el próximo año se escogería otro presidente, y a diferencia de lo que creía el prota, Yuki sí tenía competencia para el puesto, así que después de haberse creado cierta tensión al tocarse este tema, luego se olvidó cuando llegó la comida, para que después el prota terminara acompañando a Alia a su casa, ya que iban por el mismo camino, y a pesar de no hablar mucho, Kuse quiso saber qué tan convencida estaba su waifu de ser presidenta, por lo que escuchando una respuesta con determinación, esta conversación quedó hasta ahí cuando cada quien tomó su camino, pero una vez el prota llega a casa nos enteramos que había otra persona, y esa resultó ser Yuki, quien al parecer no solo era una amiga de la infancia, sino que exactamente era su hermana, y ahí vemos que esta waifu tiene gustos un poco raros, ya que casi se va a ver a leer un manga donde la protagonista se besa con su hermano. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Aunque claro, no parecía insinuar nada, sino que de algún modo le gustaba molestar al prota con eso mientras pensaba en Alia también. Entonces Yuki, al quedarse a dormir en la casa del prota, lo despertó con demasiado antojo, ya que estaba encima de él preguntándole que si acaso
caso se preocupaba por ponerse tieso. Sí, espera, ¿qué? Pero dejando esto de lado, lo cierto es que estos dos iban a salir a comprar juntos, ya que aparte de hermanos eran confidentes otakus, y allí Kuse tuvo que comentar a Yuki para que no gastara de más, por lo que deteniéndose a ver algunos vestidos que quería probar su hermana, al parecer esto lo hacía para molestar a alguien más, ya que desde hace tiempo Alia los estaba siguiendo, y no hasta hace mucho el prota fue que se dio cuenta de ello, así que el prota, queriendo ignorarla, para su decepción su hermana ya se había acercado a hablarle a la waifu, quien se escondió una vez la descubrieron, y sin más opción Alia dio una excusa barata para espiarlos, y mientras ella le decía que estaba de compras, Yuki tuvo una idea, y eso fue invitar a almorzar a Alia con ellos. El problema de todo esto es que para donde iban era un restaurante de comida picante, y Alia, sin querer que otra gata rompehogares le quitara terreno, ya aceptó, pero terminó cayendo en el troleo de Yuki, quien al parecer solo quería molestarla. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Y lo cierto fue que la hizo pedir una sopa de ramen que se llamaba Piscina del Infierno, e inclusive hasta le invitó a echarle un poco más de picante por si no era suficiente. Esto obviamente lo notó el prota, quien al ver cómo sufría Alia con cada probada le daba un poco de lástima, pero como ella insistía pues no podía hacer nada, hasta que no pudo más y pareció que la waifu cayó desmayada, para así despertarse en una banca junto al prota, ya que Yuki los había dejado juntos, y Kuse, sintiendo un poco de culpa, invitó a Alia a un helado, que disfrutó como niña, para que luego le volviera a preguntarle sobre el por qué ella quería ser presidenta. A esto Alia solo le dijo que porque sí, sin embargo esto le trajo recuerdos de Vietnam al prota, ya que recordó a una chica de secundaria que lloraba frente a sus padres por haber perdido, para luego caer en tierra cuando Alia lo invita a comprar algo, y el prota, diciendo que si acaso eso no es muy íntimo, luego entendió que su waifu realmente no tiene amigas para eso, así que entrando en modo muy buena onda dijo que la acompañaría. Este cambio de actitud intrigó a Alia por un momento, pero cuando pensó que quizás Kuse lo hizo por lástima, ya que creyó que ya no podría convertirse en presi, pues fue algo que la molestó, y quiso desquitarse probándose diferente ropa, pero una vez entró a cambiarse sentía que Kuse podía escucharla cambiándose, algo que la avergonzaba y por eso lo alejaba un poco, para que luego entrara otro dilema en ella, y era si acaso Kuse reaccionaría a lo que ella se pondría. Entonces, haciéndose a la idea de que el prota sería indiferente ante ella, tremenda sorpresa se llevó cuando el prota le dijo lo preciosa que estaba con ese vestido que realzaba su elegancia, ya que con esas palabras aniquiló a Alia, haciendo que la waifu se escondiera para caerse del shock ante las lindas palabras de su crush, pero no terminó siendo la única, porque Kuse apenas podía creer lo que acababa de decir. Todo esto hizo que Alia se pusiera muy contenta con cada nuevo conjunto que se probaba, ya que escuchaba del prota lo linda que se veía, pero ella, al intentar ser más atrevida, se puso un conjunto bastante revelador. ¡Qué bendición! Y cuando salió a exhibirlo para el prota, hasta se encontró con la sorpresa de que ahora Yuki estaba ahí, lo que hizo que rápidamente Alia se escondiera y deseara que se la tragara a la tierra, para que ya después de regreso, Alia apenas pudiera decir algo al seguir con la vergüenza, pero en eso Kuse y Yuki se despiden de ella, deseando poder salir de nuevo juntos, pero aquí es donde Alia se da cuenta que su chico se fue con otra a quedarse bajo el mismo techo, dejándolo obviamente en shock. Y ahora pasamos a conocer a otra waifu, la cual es la hermana de Alia, quien se llama Masha, y allí conversan después de que Alia llegara del centro comercial con el prota Yuki, y allí su hermana la molesta un poco percatándose de que de nuevo su hermanita está suspirando por ese chico vago del que siempre habla, quien es exactamente Kuse, y eso se lo resalta Masha, viendo cómo su hermana entraba en negación por ese reprimido amor, aunque le preguntó cómo era posible que le gustara a alguien tan vago si más bien a ella le desagradaban ese tipo de personas. Y para saber la razón de todo eso nos trasladamos a la niñez de Alia, cuando a sus 5 años estudiaba en Rusia, y allí vemos como en su clase le mandaron a hacer un informe sobre las tiendas locales en grupo, en donde además vemos que quien hiciera la mejor tarea sería el ganador, razón por la cual la pequeña waifu se había esforzado tanto, yendo a visitar ella misma varias tiendas y escribiendo bastante, a diferencia de sus compañeros de grupo que apenas aportaban algo, e inclusive discutieron porque Alia le reprochaba el hecho de que no se lo tomaran tan en serio como ella, y su compañero de mamoncito le replica que no era para tanto, al final era un simple ensayo. ¡Ay, qué mamón! Pero cuando llegó el día de dar los resultados de la prueba, otro grupo al de Alia resultó ser ganador, y la waifu lloró de impotencia porque otros no se lo tomaban tan en serio, y sin explicarse el porqué de ello, desde ese momento la waifu se dijo que para que las cosas funcionaran, ella misma tendría que poner todo su esfuerzo, y eso es algo que únicamente podría hacerlo ella sola, lo que explica el por qué esta waifu siempre era tan individualista y solitaria. Pero ahora pasamos a otro momento en donde vemos a Alia unos años más tarde ya mudada en Japón, y estaba estudiando en la misma escuela del prota, siendo reconocida por haber pasado la difícil prueba de intercambio. Fue así como ella se ganó la atención de muchos, pero luego de que se apartaron, Alia se percató de un chico durmiendo a su lado, y allí se dijo que a pesar de que esa era una buena escuela, en todos lados siempre había un vago que molestaba, y fue así como conoció al prota cuando se despertó, quien la verdad a los ojos de Alia parecía bastante despistado y despreocupado, sin demostrar ningún desempeño notable en clases, hasta que una vez Alia estuvo encargada del festival cultural, y de nuevo la veíamos quedando sola cosiendo unas cortinas, y la waifu escuchando a lo lejos como otras chicas decían que el esfuerzo de ella no era para tanto, ya que solo era un mero festival cultural. Alia volvió a sentir lo mismo de niña, al ver cómo los otros no se tomaban las cosas tan en serio así como ella, y no fue hasta que después entró nuestro prota, quien le dijo a Alia que descansara, ya que como buen chambeador ya lo había resuelto todo. Ante esto la waifu se sorprendió al escucharlo, y al ver que Kuse había logrado contactar con el expresidente del consejo para hacer que el club de costurería se animara a hacer el trabajo para ganarse el favor
de unas chicas, lo cierto fue que el prota de alguna manera se había esforzado para conseguir gente que ayudara al día siguiente, algo que molestó a Alia y desahogó su frustración al ver que aparecía otro más que veía eso como un mero juego, pero Kuse le aclaró que estaba muy bien todo el esfuerzo que ella hacía, pero lo estaba canalizando mal, ya que en realidad en lo que se debía esforzar era en cómo motivar a otras personas para ayudar en una tarea en común, que obviamente una sola persona no podría hacer. La waifu al escuchar esto no se convenció de lo que le decía el prota, pero fue reconociendo que de algún modo Kuse tenía razón, además que minutos antes este mismo tuvo el gesto de disculparse y reconocer su trabajo, para que después Alia viera cómo comenzó a funcionar todo tan bien, que simplemente no se creía que Kuse hubiera logrado tal grado de cooperación, y después de que todos disfrutaran del festival y se alegraran de que hubiera salido bien, al final del evento vemos al prota viendo el baile tradicional que hacían como clausura, y en ese momento Alia llega a su encuentro para disculparse por su equivocación, ya que reconocía que su visión individualista del esfuerzo estaba algo equivocada. Además le agradeció por ayudarla en ese evento. El prota al escucharla la troleó un poco como amigos que eran, aunque cuando le dijo que le decían la princesa de hielo, Alia dijo que no le gustaba ese apodo porque de esa manera la gente solo veía la superficie de una supuesta niña consentida que lo tenía todo, sin notar el duro esfuerzo que ella pone en cualquier cosa que hace. El prota la entendió, así que aprovechando el bug que le puso la waifu, ya que ella le concedió cualquier petición que quisiera a modo de agradecimiento, pues simplemente le pidió llamarla por un diminutivo, tal como hacen los rusos con cariño, y fue así como Kuse comenzó a llamar a Alia Alia-san, para que después la waifu fuera abordada por unos intensos sims que la invitaron a bailar, y a pesar de que ella se engañaba, estos tipos sin bajarle la intensidad incomodaron a la waifu, así que nuestro prota, actuando como el prodigio Gigacha, tomó a Alia de la mano y se disculpaba con los demás porque ella ya tenía su pareja, y ese era él. De esa manera Kuse robó el corazón de la linda albina, que comenzó a tratarlo como la dulce tsundere que ya conocemos, y desde aquella vez la waifu ya tenía flechado su corazón. Y ahora que Masha supo cómo fue que conquistaron el corazón de su hermana y comentó que eso parecía como aquella vez que su novio la salvó de un perro, pues ahora le echó en cara a su hermana el amor que ella ya tenía, a pesar de que aún nadie había visto a ese supuesto chico, quien posiblemente sea nuestro prota, quien olvidó el nombre de esa primera amiga. Pero bueno, que luego al día siguiente el prota va al consejo estudiantil para ayudarla en una tarea que le encargó como favor Yuki, y esa era acompañar a la secretaria a comprar los suministros del consejo, y ahí es que vemos que Masha es quien acompañaría a Kuse, y con lo empalagosamente tierna que era, ella tomó la mano del prota a modo de presentación. Total, los amigos de su hermana también eran sus amigos. Y allí cuando la waifu lo ve, se le queda viendo a la cara como si de un viejo conocido se tratara, y el presi, pareciéndole raro esto, le pregunta a Masha si pasa algo, pero la waifu vuelve en sí de inmediato y le pregunta el nombre del prota, la cual quedó sorprendida al escuchar Masachica, por lo que partiendo hacia las compras de inmediato, la waifu dijo en ruso que se fueron juntos, para poner a prueba si ese era el pequeño chico que habló con ella en ruso también, y de nuevo Kuse, haciéndose el güey, hizo que Masha descartara la idea de que él era la persona que conocía, así que yéndose de compras, el prota entendió por qué le pidieron que la acompañara, y es que la waifu se antojaba de todo lo que veía, y casi que compraba unos peluches que se parecían a los del consejo solo porque eran tiernos. Obviamente el prota la contuvo, pero no impidió que ella comprara un Alia Mew, para que así por fin se fueran a comprar el té para el consejo, y como el prota no sabía del tema, se quedó pensativo viéndola, y recordó el momento en el que se separó de su hermana, ya que sus padres se habían divorciado, y esa fue la razón por la que no tenían el mismo apellido, aunque puede ser una excusa perfecta para ser los propios norteños. Pero bueno, olvidémonos de eso porque Kuse, al revivir recuerdos de Vietnam, puso una cara de caída de la cual Masha se percató, y con lo cariñosa que era esta chica, abrazó al prota de manera tan dulce diciéndole que todo estaría bien, haciendo sentir al prota una sensación cálida y familiar. Pero antes de que pudiera recordar de quién se trataba, el momento se arruinó porque la waifu, sin soltar su té, estaba quemando la espalda del prota, que pronto empeoró, porque luego terminó derramando en la bebida completa, arruinando de golpe el lindo momento. Fue así como después el prota llegó junto a Masha al consejo, y Kuse, habiendo hecho un buen trabajo al contener las compras compulsivas de la waifu, hizo que el presi volviera a extenderle la invitación para que formara parte del consejo, y el prota, al insistir que no estaba calificado para eso, el presi le dijo que él no pensaba eso, ya que tras su trabajo como vicepresidente del consejo en secundaria, él supo que Kuse estaba más que calificado, y que en cambio la razón de que lo rechazaba era por otra causa, palabras que de nuevo despertaron recuerdos de Vietnam en el prota, así que el presidente insistente le dijo que no había una razón real para ser parte del consejo, ya que a diferencia de lo que creen los demás, él se hizo presi solo por conseguir el amor de una chica, y esa fue la anterior vicepresidente, quien resultó ser su actual novia, así que este tipo, mostrándole una foto de cuando era gordito, sorprendió al prota con esa evolución de personaje al buen estilo de Masamune-kun, y Kuse, viendo que sus argumentos no tenían fallas en su lógica, al final Masha dio el empujoncito al decir que no importa si al consejo se unía por amor o amistad, ya que con tal de que le facilitara las cosas a los demás era algo más que suficiente para formar parte de ellos. Entonces el presi, dejando en suspenso la idea de que si acaso el prota quería ayudar a alguien a ser presidente del consejo, la primera persona que se le vino a la mente al prota fue su linda albina, así que Kuse, viendo que la conversación ya se estaba volviendo repetitiva, él cambió olímpicamente el tema al preguntar por Alia. El presi le comentó que ella estaba resolviendo una disputa entre el club de fútbol y el de béisbol, ya que estaban discutiendo por saber qué deporte era mejor, aunque
Aunque bueno, en realidad discutían por saber quién usaría la cancha en ese momento, ya que al coincidir su calendario de juegos ninguno cedía para dejar que el otro jugara en la cancha oficial de la escuela. Sin embargo, Kuse se preocupó un poco por su Albina, ya que conocía sus deficientes habilidades sociales, así que echaría un vistazo. Y es así como encontramos a Alia en medio de los dos clubes discutiendo, en donde ninguno le prestaba atención a ella, y allí la waifu se arrepentía de haberse distanciado de todos a causa de su desconfianza individual, y al verse relegada del creciente conflicto, allí Alia balbuceaba en ruso por ayuda, y una vez lo repetía justo en ese instante entra todo basado el Kuse, y es que minutos antes estuvo a punto de dejar a la waifu con ese problema, pero al escucharla pedir ayuda su corazón no pudo ser tan frío para abandonarla, y fue así como el prota intervino, y viendo que el conflicto podía solucionarse con waifus, hizo que las lindas managers del equipo de fútbol ayudaran a los del club de béisbol, a cambio de que dejaran usar las canchas de la escuela al equipo de fútbol, mientras ellos usaban las de repuesto, y de esta manera pudo calmarse todo. Y es que después el prota le explica a Alia que eso lo logró gracias a que sabía que la manager del club de fútbol estaba saliendo con el capitán del equipo de béisbol, entonces como esa chica estaba dispuesta a ayudar de algún modo a su novio, pues el capitán de béisbol tampoco se la puso difícil para colaborar, quedando así el prota como un héroe al rescatar a su waifu de ese problema. Aunque al ver que el presi del consejo los estuvo esperando a su regreso, allí Kuse supo que todo fue un plan orquestado para que él se uniera extraoficialmente como parte del consejo, así que como dicen, una cosa llevó a la otra, y es que de esta manera el prota por fin pudo confesarse frente a su waifu, ya que decidido a ayudar a una linda chica para que fuera presi, el prota puso a prueba la determinación de Alia, quien al seguir de terca con eso de que se haría presi a pesar de que se enfrentara al propio Kuse, de esa manera ambos se dieron la mano, y después de que el prota le prometiera que le ayudaría en lo que fuera, haciendo que a él se le acelerara el corazón y recordara a esa pequeña chica rusa que por primera vez le hizo sentir mariposas en el estómago, pues Alia, sintiendo que el prota le estaba haciendo infiel con la mente, ella le dio tremenda cachetada, para luego decirle a modo pasiva-agresiva que por eso a ella le gustaba, aunque claro, fue una confesión que se la hizo en ruso, agarrando desprevenido al prota, para que luego de esto Kuse acompañara a su Albina a casa, aunque no sin antes de que ella le diera un besito en la mejilla como compensación de esa cachetada. Y de esta manera estos dos se acercaron y se distanciaron al mismo tiempo, y es que resulta que después de despedirse, Alia estaba en su cuarto ruborizada con todo lo que hizo anteriormente, negando nuevamente sus sentimientos de amor, y es que cuando pensó en invitar al prota a salir, supuso que todo se malinterpretaría con la ayuda que le ofreció el prota para ser presi del consejo, para que luego Alia escuchara llegar a su hermana, quien estaba ahí con su Alia Nia, y justo en ese momento Masha le dijo que entendía por qué a su hermana le gustaba el prota, ya que después de haber salido con él le pareció encantador, aunque de cierta manera en ese instante le advirtió que si seguía sin decir lo que sentía, otra chica se lo quitaría. Oh, shit. Por lo que deja en duda si esto en vez de advertencia era una declaración de guerra. Pero bueno, que esto ya será algo que veremos conforme se desarrolle la historia. Por lo pronto Kuse estaba de regreso a su casa arrepintiéndose de lo cursi que fue con su waifu, dudando si quizás Alia dijo que le gustaba solo por la emoción del momento, o acaso no. Pero bueno, que lo cierto era que el prota dudaba de sus sentimientos porque le traían recuerdos de Vietnam, ya que al recordar la separación de sus padres, él confirmó lo complicado que se ponen las cosas cuando está de por medio el amor. Así que mientras el prota seguía en negación, una vez llega a casa se encuentra con su linda hermanita, quien haciendo roleplay de la propia hermana norteña deja que el prota la vea cambiándose en el baño, aunque prácticamente quería hacer gala de su trama. Puta, qué rico, Sin embargo, como el prota es bien otaku con eso, le dijo a Sou que si quería hacer bien su papel de hermana antojosa, debía mostrar su cuerpo de refilón para que dejara lo demás a la imaginación, y la waifu en un intento de romper la cuarta pared vuelve a repetir la escena de hermanita norteña, para que después una vez ellos dos se calmaran un poco en el cuarto del prota, Sou vino otra vez con ese juego de seducción, pero esta vez dijo un sabio consejo que solo diría mi abuelo: más vale tener unas sopas pequeñas en la mano que 100 volando. Y esto lo decía porque el prota le contó cómo fue que entró al consejo gracias al plan de Alia y el presi, sabiendo también la otra waifu que se le estaba acercando a Kuse, es decir, Masha, aunque esta vez la conversación se puso un poco seria, ya que el prota le contó que él aceptó entrar al consejo dispuesto a ayudar a Alia para convertirse en la nueva presi, y a pesar de que Sou se veía un poco agüitada por esa noticia, aprovechó en pedirle a Kuse que le peinara el cabello, para que así ella le dijera que cuando se cansara de Alia o cualquier otra, ella le perdonaría sus infidelidades. Aunque de nuevo esto se lo decía en su roleplay de hermana norteña, pero una vez que sale ya muy en el fondo se alegra de que su hermano por fin consiguiera una motivación, pero a su vez ella se determinaba a no perder su lucha por la presidencia, así que al día siguiente el prota se despierta tranquilamente como siempre, sorprendiéndose de que su hermanita no hiciera algo antojoso como cada vez lo hace cuando se queda con él, aunque una vez se levantó Sou lo tomó del pie para intentar asustarlo, pero al hacer esa bromita ella terminó quedando atorada debajo de la cama, para que así el prota la asfixiara con todo su aroma matutino de macho alfa. Pero bueno, que ya dejándonos de juegos ahora volvemos
a la escuela, en donde Alia estaba nerviosa con verle la cara de nuevo al prota porque no sabía cómo reaccionaría ante él, pero mientras lo estuvo esperando no se dio cuenta de cuando llegó, e intentando saludarlo casualmente, a pesar de eso ella no despegaba la mirada del prota, a quien veía con más brillo que antes. Sin embargo lo sintió un poco decaído, pensando que quizás él no pudo dormir bien por la confesión que le hizo, así que la waifu, siendo un poco más cariñosa del usual con Kuse, eso hizo que este se extrañara, porque esa no era la tsundere con la que usualmente trataba. Asimismo, a Alia le pareció extraño el comportamiento del prota, porque a diferencia de antes, ahora Kuse prestaba atención en clases, en vez de quedarse dormido como siempre, suponiendo que de seguro eso lo hacía debido a lo que dijo el día anterior, aunque el intento del prota por retomar la rutina de estudiante ideal hizo que mientras él jugaba su waifu le prestara atención, pero cuando la waifu casi pierde la concentración, Alia rápidamente entró al juego de nuevo, haciendo una volea en su partido que le dio un punto ganador, a diferencia del prota, quien en vez de darle con las manos al balón terminó recibiendo un golpe que lo fulminó. Esto hizo que el prota saliera a tomar aire, aunque su waifu preocupada lo buscó para saber cómo estaba, y Kuse, viendo la dulce preocupación de su chica, se desconcertó, porque esa no era la Alia con la que usualmente trataba, e inclusive habiendo sido encochinado por las opais de su hermana, porque justo cuando vio a Alia arreglándose el cabello comprobó que mirar opais de refilón era lo mejor. ¡Chichotas así de grandes, Peter! Pero al quedársele viendo por demasiado tiempo desconcertó a la waifu, quien no entendió su raro comportamiento, pero lo que ella no sabía es que entre más se acercaba más despertaba la imaginación del Kuse, quien decidiéndose a tomar agua para no seguir mal pensando, en realidad eso no fue lo mejor, porque vio a su chica en una pose tan sexy al tomar agua que lo obligó a zambullirse con agua fría. Esto hizo que Alia pensara que lo hacía por el golpe que se dio, pero en realidad en la mente de Kuse pasaba otra cosa, así que una vez que Masha apareció él no tuvo de otra que mirar al cielo, para no dejarse tentar por todo lo que se le presentaba ante sus ojos, pero cuando Masha vio al prota todo mojado, ella lo secó con su toalla, dándole un espectacular paisaje que la coronaba como la ganadora en el concurso de pechonalidad, y obviamente ante tanto acercamiento de su hermana, Alia se puso celosa, y por eso alejó a Kuse de cualquier gata rompehogares, y ahí el prota le preguntó el por qué ella estaba tan rara ese día, es decir, estaba más dulce del usual con él, en donde Alia se enteró que a pesar de haberse trasnochado por las palabras que le dijo el prota, este le valió madre lo que le dijo, porque le comentó que había dormido muy bien, entonces suponiendo que a él no le habían importado sus sentimientos, volvió a ser la tsundere de siempre, yéndose molesta al salón, en donde su rabia continuó, hasta que el prota en un intento de contentarla le preguntó que si podrían ir juntos al consejo, así que como que no queriendo la cosa, Alia se fue junto a él, aunque en la entrada del consejo vemos como los del club de béisbol y fútbol salían aterrorizados, porque al parecer alguien los había intimidado, y cuando el prota entra al consejo se topa con una aterradora chica de cabello corto, por lo que se sorprendió de ver una senpai con espada de bambú que parecía estar a punto de golpearlos, pero eso solo fue Byte, ya que la waifu pensó que eran los del club que habían regresado, y una vez ella se presenta les cuenta que actuó así porque esos chicos habían roto el trato de compartir diferentes canchas con el que habían llegado a estar de acuerdo con Kuse anteriormente, así que les dio unos amigables consejos con su espada, y aquí es donde nos enteramos que esta chica tan ruda es la waifu del Presi Toya, sí, el güey de lentes que apareció antes, quienes en presencia de ellos dan una muestra de cariño bastante empalagosa, de la cual Kuse bromea con su waifu haciéndola sonreír nuevamente, y justo en ese instante llega Masha señalando lo bien que se lleva Alia y el prota, arruinándoles de cierto modo el ambiente, para que luego solo falte una miembro más del consejo, que al final llegó siendo Sou saludando, para que así el prota pudiera presentarse ante todos e hiciera oficial su entrada al consejo como encargado de asuntos generales, lo que podía traducirse como el hácelo todo, aunque además agrega que en las próximas elecciones él se postulará junto a su albina para la presidencia del consejo, siendo una especie de declaración de apoyo hacia su waifu. Así que bueno, después de esto a Sou y a Alia se le delegó hablar con el club de arte para que ayudaran a la decoración del festival cultural. Sin embargo, cuando el prota vio a su hermana acompañar a su waifu, sintió un mal presentimiento, y ciertamente la atinó, porque una vez las chicas iban de camino a ese club, Alia le pide a Sou que hable en un momento a solas, así que yéndose a un salón, Alia hizo una especie de disculpas por haberse quedado con el prota para su candidatura, y a pesar de que Sou expresó lo mal que se sentía por no haber sido escogida por Sony-chan, igualmente dijo que aceptó la decisión del prota, aunque después de eso Sou llevó la conversación a otro nivel, porque aprovechando que Alia no sabía que ella y el prota eran hermanos, confesó lo mucho que amaba a Kuse, inclusive amándolo más que a sus padres. Esta confesión claramente podría sonar algo fraternal, pero sin contexto, pues sí parece muy norteño, por lo que Sou quedó a los ojos de Alia como una rival electoral, así como también una rival en el amor, o sea que en resumen era una gata rompehogares, pero la cosa no quedó ahí, porque Sou intentó presionar a Alia para que confesara cuáles eran sus sentimientos por Kuse, y esta, a pesar de estar arrinconada, dijo que solo eran amigos, claro, muy grandes amigos. Igualmente la albina no se quedó con eso y agregó que ya no permitiría que Sou se lo quitara, porque el prota era suyo, y pues sí, de esta manera Alia marcó territorio, y así ambas, habiéndose confesado de cierto modo la guerra, se retiran, para luego saltar con el prota, quien trabajaba con el resto de chicos del consejo, y se sorprendió de lo bien que trabajaba Masha a pesar de parecer algo despistada. Asimismo, cuando vio a Sarashika se sorprendió de lo torpe que podría llegar a ser ella, a pesar de parecer seria, para que luego y después de mucho trabajo Masha les ofreciera una taza de té
modo descanso, en donde Kuse demostró su cultura general sobre Rusia, comentando el modo en el que toman el té los rusos, y eso lo aprendió gracias a las pelis que veía con su abuelo, aunque sin decir que se interesó por Rusia gracias a la chica que conoció de pequeño. Fue así como Masha preparó el té comiéndolo con mermelada, siendo un gusto muy ruso de su parte que el prota quiso probar también. Asimismo, Masha cuenta que su gusto por el té lo adquirió de su mamá japonesa, y una vez Kuse escuchó esto se acordó de su madre, ya que a ella le gustaba beber el té, para que luego llegaran Alia y Sobe, en donde esta última le había pedido también llamarla Alia, y a pesar de este aparente acercamiento, lo cierto era que la waifu albina nada más llegó y hizo valer su autoridad como mejor waifu sentándose lo más cerca del prota, con la excusa de que si se sentaba en la esquina de la mesa nunca se casaría. Pero bueno, que esto al ser una superstición rusa que Masha corroboró, ella sin darse cuenta del ambiente, igualmente ofreció té y mermelada para aliviar un poco la tensión entre estas dos waifus, en donde el prota no supo qué sucedió entre ellas, y por lo tanto tampoco sabía qué hacer en cuestión. Así que una vez se fueron del consejo, el prota acompañó a Alia de regreso, e intentó saber lo que sucedió entre las waifus, pero la indiferencia de Alia parecía no arrojarle pistas, así que viendo que fue algo serio, él invitó a la waifu a tomar un pequeño desvío para hablar de su campaña electoral, por lo que yendo a un café lo que sorprendió a Kuse fue el exceso de dulce que pidió Alia, así que retomando el asunto de su hermana le preguntó otra vez lo que sucedió entre ellas dos, pero esta dijo que no había pasado nada, y viendo que la waifu le preguntó que si acaso ellos dos salían, Kuse obviamente dijo que no, y este más bien le aclaró que nunca lo haría, y que más bien no debería tomarse en serio lo que le decía ella, porque Sou de vez en cuando le gusta trolearla, así que Alia, entendiendo un poco la situación, al segundo se aburrió, porque después el prota se puso a hablar sobre sus nulas oportunidades de ganar la Sou en las elecciones, ya que su hermana tiene una gran popularidad dentro de la escuela, así que deben evitar la confrontación directa con ella y tomar otro tipo de estrategia. Pero mientras el prota decía todo esto, Alia hablaba en ruso sobre lo decepcionada que estaba al no hacer eso una cita. Además se le ocurrió que para animar el ambiente compartiría su cuchara del helado con el prota, para así darle un beso indirecto que el prota se vio obligado en aceptar. Y Kuse, comentando que si acaso eso era algo normal en Rusia, la waifu dijo en ruso que eso era algo que hacía solo con él. Así que nuestro prota, aguantando un poco el rubor, superó este empalagoso momento para después ver a lo lejos a una tal Taniyama, la chica que anteriormente había derrotado junto a su hermana, a la cual una vez vio llorando tras su derrota, terminó afectando al Kuse para hacerlo desistir en actuar en ese tipo de competiciones. Así que bueno, volviendo de nuevo a la discusión de las elecciones, el prota le puso como ejemplo a Alia la estrategia del Presitoya, ya que él aprovechó su transformación de gordito a chico fitness como propaganda para ser una figura conocida que inspiró a muchos, y con eso se posicionó como ganador a pesar de ser alguien de secundaria, así que diciéndole a Alia que los debates presidenciales no debían complicarse tanto, ya que Alia por sí sola es capaz de cautivar a los demás, pues la waifu, viendo que la elogiaban, pidió en ruso que le dijeran más, y el prota, viendo cómo se había puesto su chica, casi no se resistió cuando le hacían pucheros, así que queriendo llevar esto a otro nivel, compartió parte de su comida picante, algo que obviamente no le gustaba a Alia, pero ella, para evitar que se descubriera la verdad de que no le gustaba la comida picante frente a su crush, pues la probó, y a pesar de que Kuse tuvo la vocecita de la conciencia personificada en Masha como ángel, al final se dio ante la tentación de trolearla tal como se lo hubiera sugerido a su hermana, quien lo tentaba ver esa cara linda de su waifu llorando, y ya luego de haber superado esta picante comida en la incomodidad de la cucharita del beso indirecto, de regreso el prota le comentó sobre lo difícil que sería ganar la Sou, así que deberían prepararse ante su otro competidor, ya que a quien Sou escogiera como vicepresidente definiría en parte la dificultad de su campaña electoral, y como si nos hiciera esperar, al día siguiente Sou presentó a su compañera de elección, siendo una chica de primaria llamada Ayano, quien al ser tan fría y distante le despertaba cierta incomodidad al prota, y la razón de eso lo sabemos en una conversación que luego tuvieron ellos, ya que Ayano, llevándose al prota aparte, le dio un mensaje de su maestro, es decir, el abuelo del prota, señor quien una vez supo que él se iría a vivir con su papá, le pidió a su pequeño nieto que renunciara a su apellido y se fuera de la casa, alejándose también de su querida hermana, y con este lore entendemos por qué al prota le desagradaba la presencia de Ayano, quien quiso confirmar si él se enfrentaría a su hermanita sabiendas que la lastimaría. Entonces Ayano, queriendo saber si acaso la decisión del prota se dio porque le gustaba a Alia, Kuse lo negó, sosteniendo que su hermanita seguía siendo la persona más importante del mundo para él. Así que dicho esto, el prota de basado le manda a decir a su abuelo mamoncito que para la próxima le diga las cosas en la cara, si había algo que le molestaba. Y ya después de este momento tenso, el prota se relajó hablando con sus amigos, quienes estaban mostrándole una revista de idols en bikini, y preguntándole al prota cuál era la que prefería, Kuse señaló una chica que se parecía a Masha, y sus compas, molestando por eso, le preguntaron que si acaso iría tras ella. Sin embargo, este de vuelta dijo que no, pero mientras el prota sostenía la revista lo atrapó su waifu, diciendo en ruso lo escoria que era por hacer eso, y el prota se volteó nervioso al ver el rostro serio de Alia, así que sus amigos, sin entender nada, siguieron conversando, y le preguntaron al prota tipo de chica que le gustaba, y este diciendo que le gustaría enamorarse de su mejor amiga. Alia, al escuchar eso, se alegró bastante, al punto que dijo en ruso que esa persona podría ser ella, incomodando al prota nuevamente por el repentino comentario, pero luego Alia se molestó cuando Kuse siguió diciendo que le gustaría una chica con dulce sonrisa y amable, algo que contrastaba con la personalidad de Alia, porque el hielo que comenzó a emitir la waifu casi se sentía, y el prota, sabiendo eso, le dijo a sus amigos que no dijeran cosas que lastimaran a su chica, pero al final sus compas la terminaron embarrando más, así que Alia, para desquitarse, les decomisó la revista para que dejaran de decir chingaderas. Mientras tanto, y por otro lado, ella no le estaba informando a Sou lo que había hablado con el prota, en donde al parecer esta chica reafirmó su admiración por Kuse, manteniendo así su idolatrada imagen del mejor prodigio que tuvo su familia. Sin embargo, las palabras te
textuales de Ayano fueron que al escuchar al prota le hicieron vibrar su útero, algo que alertó a Sou porque pensó que otra chica se había enamorado de Kuse, pero Ayano sin emoción dijo que no, que solo era admiración tal como la siente por la propia Suou, solo que no la supo decir mejor. Así que después de confirmar eso, Ayano también le dice a esta waifu que su hermano dijo que ella seguía siendo una persona bastante importante para él, haciendo emocionar a Sou al punto de que estuvo cerca de gritarlo a los cuatro vientos, por lo mucho que lo quería, casi como si fuera un romance de los dos, pero se contuvo a último momento, así que refrenando sus ganas de ir a buscarlo, quiso sonar como el final boss de un videojuego el cual se enfrentaría a su hermanito, a quien nunca antes había derrotado. Luego de eso vemos a los chicos del consejo en una fiesta de bienvenida para Ayano y el prota, y allí vemos a Sou luchando contra Alia, en un partido de póker, en donde la albina era humillada porque no sabía ocultar bien sus cartas, o mejor dicho, su cara. Pero aquí también conocemos un poco a Ayano, quien contando su lore casi se le salió que comenzó a trabajar como sirvienta gracias a la admiración que despertó el prota en ella, pero además eso también se dio a la admiración que la waifu le tenía a su abuelo, y como ellos anteriormente habían trabajado como sirvientes para la familia del prota y Suou, fue por eso que esta casi se entrenó como ninja con tal de servirles. Pero el prota al ver visto ese desliz llamó aparte a Ayano y le pidió que ese error no se repitiera, aunque algo que sí le sorprendió fue que al verla servirle, esta le puso una mirada de amor que no podía ocultar, para que luego una vez acabaran las bebidas, Masha se ofreciera para ir a buscar más, y en eso invitó al prota para que la acompañara. Y es que en este breve momento el prota demuestra lo prodigio que era, ya que con tan solo escuchar una vez lo que pidió cada quien, él ya se lo había memorizado, y es así como nos enteramos de lo profundo que llegan a ser estos personajes, porque en eso el prota le comenta a Masha lo sorprendido que está al ver cómo ella oculta ese lado responsable frente a Alia, y esta waifu diciendo que lo hace para evitar crear más presión en su hermana, ya que al dar esa apariencia de chica torpe y cariñosa evita que ella sea comparada con Alia, quien de por sí tiende a aislarse con tal de esforzarse para hacerla mejor, por lo que prefiere mejor que la vean así, antes de alejarse de Alia. Asimismo, Masha ve detrás de la máscara de Kuse, notando que él da la imagen de chico vago con tal de evitarse problemas, y a pesar de que él diga que no tiene motivo para ello, en realidad lo hace pensando en su hermana, con quien siempre suele ser comparado, y a pesar de que parezca no destacar, él sabe que bien podría superarla. Sin embargo, inesperadamente Masha lo acaricia diciendo que es un buen chico, dejándolo ruborizado, sabiendo que una vez más esta chica traspasó sus defensas para calmar por un rato sus agitados pensamientos, a costa de acelerar un poquito su corazón, para que ya luego al otro día Alia fuera interceptada por Taniyama, quien toda resentida acusa a Alia de haber alejado al prota de Suou, y obviamente Alia molestándose le dice que se disculpara, porque eso no era así, por lo que el prota viendo el escándalo tuvo que intervenir aclarando que él decidió estar al lado de Alia por cuenta propia, por lo que esta waifu de mamoncita al ver esto acusó a Kuse de haber sido una entre comillas infiel, por lo que lo retó un debate en el congreso estudiantil, porque menospreciando a Alia y al prota alegaba que ellos no merecían estar en el consejo estudiantil. De esta manera el presidente Toya llamó a Alia y a Kuse para darles detalles del debate que tendrían, en donde el tema que propondría sería que los profesores sean quienes escojan los miembros del consejo estudiantil, colocando a Taniyama en el equipo perdedor. Sin embargo, igualmente el presi estaba preocupado por sus amigos, ya que la fama de Kuse como vago lo pondría en mal lugar frente a los profes, así que por eso la propia Suou los anima en esta confrontación. Pero luego cuando Alia y el prota conversan a solas, la waifu le pregunta que si acaso conoce de antes a Taniyama, pero Kuse dice que no mucho, ya que solo coincidieron en las anteriores elecciones del consejo junto a Sou, y explica que quizás su resentimiento sea porque ahora él, un vago que supuestamente se aprovechó de la imagen de Sou, estaba con otra waifu así nada más. Esto hizo sentir un poco mal a Alia, ya que a razón de que el prota escogiera ser su compañero, se ganó este problema por su culpa, pero Kuse la anima a seguir hacia adelante porque al final de cuentas fue su decisión estar junto a ella, así que con los ánimos revitalizados al día siguiente comienza el debate, en donde conocemos a la compañera de Taniyama, una tal Nonoa, quien es su amiga de la infancia y también bastante popular dentro de la escuela, la cual le permite tener buenos contactos para ayudar a la candidatura de su amiga, así que una vez la gente se reúne, Alia se intimida al ver tanta gente, por lo que Kuse de basado le pregunta a la waifu si acaso es una copa E, y haciéndola ruborizar la hizo volver a tierra, ya que le hizo saber que su enemigo no era Taniyama, sino la versión idealizada que tenía ella de sí misma, así que diciéndole que no importa lo que sucediera, bien podría hacer lo que quisiera. Fue así como se dio inicio al debate, en donde tanto texto se puede resumir en que Taniyama quería que los profesores escogieran a los mejores alumnos para ser miembros del consejo, mientras que Alia defendía la autonomía del consejo para escoger sus miembros, porque total, ese es un espacio que representa a los estudiantes, por lo que no se debía ceder con facilidad, pero Nonoa con una publicación que hizo en medio del debate logró que todo el público se pusiera en contra de Alia, y la razón era porque ella era una forastera, así que la waifu cuando estuvo a punto de rebatir los argumentos de Taniyama se paralizó del miedo, por lo que el prota viendo que su chica estaba en apuros tomó las riendas del asunto para que así con un simple argumento dijera que esa discusión era innecesaria, ya que de por sí todos ya se habían negado a la proposición de Taniyama en el momento que votaron en las anteriores elecciones, ya que habían escogido al presidente Toya, quien al principio parecía ser alguien que no merecía estar en el consejo según el criterio de los profes, pero gracias a su esfuerzo él se superó para ser digno de ello, y ella estaba ante todos ejerciendo su autoridad. De esa manera el prota se consolidó como total ganador del debate, haciendo que Taniyama saliera corriendo de la vergüenza, y Alia al verla tan triste fue tras de ella, haciendo que Nonoa se rindiera de inmediato para no darle largas al asunto, y es así como vemos a Alia alcanzando a Taniyama, quien se disculpó con ella por haberla pagado así, ya que en realidad ella estaba molesta de que la pareja del prota y Suou ya no existiera, y es que viendo cómo ellos en la secundaria se habían ayudado
ayudado para ganar las elecciones, básicamente los puso en un pedestal del cual no los pudo bajar. Y fue así como se dijo que si no eran ellos, ella no podría aceptar perder contra alguien más. Así que por eso Alia le dijo que no sabía cuál fue la razón por la que el prota la escogió, pero le prometió que se iba a esforzar para ser digna de tal elección, así como también ser alguien de confianza para ella. Y con esto dicho, Nonoa llegó para consolar a su amiga dejando que Alia se retirara, aunque no sin antes demostrar que ella en realidad era una buena chica, y de esa manera se obvió detrás de cámara todo el espectáculo, diciendo que su hermano se pasó de blando con su rival, y que si con eso le iba a enfrentar, ella como Final Boss los iba a derrotar. Pero Aya no sin apegarse al roleplay le preguntó a Sao que si acaso verse como Final Boss no significaría que perdería contra Alia, algo a lo que la waifu no respondió para que así Alia y el prota pasaran otro momento a solas, y ella le contará lo que sucedió con Taniyama, y ahí la waifu aprovechó en preguntarle a Kuse la razón por la cual la escogió a ella y no a Sao, y el prota recordando cómo había dejado de pequeño a su hermana, él básicamente se sintió culpable, siendo la razón por la cual la ayudó, aunque cargando un sentimiento de inferioridad al ser comparado con ella, por lo que ahora él siente que es momento de seguir hacia adelante, siendo la clara razón por la que escogió a Alia por propia decisión. Así que la waifu sonrojada al ver tal determinación, cuando Kuse le devolvió la pregunta, la waifu le dijo que por una simple razón, y en ruso le respondió que fue porque le gustaba, y de esa manera los dos se van, no sin antes de que Alia de manera tsundere le confirmara al prota que ciertamente es una copa E, para terminar así dándonos un dato totalmente innecesario. Y ahora pasamos a una escena algo seria, ya que observamos a un señor bastante viejo teniendo una charla con Yuki, a la cual le menciona que hace poco se enteró sobre el congreso escolar en el cual participaron Masachika y la heredera de Industrias Taniyama. Yuki confirma ese hecho, así que el viejo menciona que esa chica fue quien compitió contra ella en las elecciones del consejo en la secundaria, pero ahora parece que se retiró en pleno debate sin dar mucha batalla. La waifu solo menciona que tal vez tiene sus motivos para haberlo hecho, pero el viejo solo le dice que sea como sea, ese resultado hizo que la campaña de Masachika gane poder, por lo que le advierte de que no importa quién se enfrente, ella no se puede permitir perder. Ante esas palabras, Yuki solo le dice que lo sabe muy bien, pero también nos enteramos de que ese viejo es el abuelo tanto del prota como de Yuki, el cual de manera algo mamoncita le menciona que ella tal vez no tiene tanto talento como Masachika, pero aún así sabe que un gran don tiene una gran responsabilidad, de las cuales el prota huyó, ya que él nació con talento sin igual y con un privilegio muy grande, pero aún así decidió deshacerse de todo, y esas palabras también las escuchaba su madre bastante deprimida, por lo que luego de esa advertencia Yuki decide retirarse a su cuarto, no sin antes de que su madre la detenga, para preguntarle si se sigue llevando bien con su hermano. Ella le responde que por supuesto, y con esa simple respuesta parece estar satisfecha, para que luego le desee buena suerte. Ya una vez a solas con su sirvienta Yano, esta le pide que la deje darle un abrazo que luego terminó medio raro porque Yuki restregó toda su cara en la trama de su sirvienta, eso supuestamente para quitarse todo el estrés que tenía acumulado, y así volver a estar algo feliz. Al día siguiente vemos como un montón de chicos le mencionan al prota que creían que él tenía todas las de perder luego de escuchar el argumento de Taniyama. Sin embargo, todo dio un giro inesperado y probablemente eso estaba planeado por él. El prota deja sus cosas en su banco y le da los buenos días a su waifu, la cual le responde de manera fría como siempre. Es por eso que se le ocurre la idea de pasarle las preguntas de los chicos a la candidata que venció a Taniyama. Los chicos obviamente no querían hablar con Alia por su fama de ser bastante fría y mamoncita, pero al ver que nadie hacía nada, tuvo que pedirle ayuda a su amigo para que comenzara su charla entre Alia y los demás. Es por eso que le pregunta si acaso ella escribió su discurso sola, y la waifu responde que sí, y con eso poco a poco los demás chicos empezaron a tomarle confianza para hablar con ella. Pero lo que sí comenzó a molestar a Alia fue el hecho de que todos hablaran mal de su contrincante, ya que nadie la creía capaz de irse en pleno debate. Por ese motivo la waifu se levanta de su asiento y le pide un momento al prota, algo que deja a todos algo nerviosos por verla enojada, mientras que él se inventa algo para ir con ella. Una vez a solas en la oficina del consejo, Kuse le pregunta a su waifu si tanto le molesta que se burlen de Taniyama, pero él le menciona que ambos no hicieron nada malo y lucharon limpiamente contra ella, por lo tanto no creía necesario el decirle a los demás que no es bueno hablar mal de ella, pero aún así la waifu sabía que no la vencieron, ya que ella simplemente se retiró sin decir nada. El prota comienza a decirle todos los puntos fuertes para evitar no meterse en un problema que no es de ellos, pero al ver muy agüitada a su waifu, pues le dice que lo que importa es lo que ella quiere hacer. Obviamente Alia quería ayudar a Taniyama, pero sabe que es mala idea involucrarse con ella en estos momentos. Aún así el prota acepta su petición y da por hecho al ayudarla sin que les afecte. La waifu por su parte se disculpa con él al darle más trabajo, pero él menciona que solo quiere ayudarla, aunque después la cosa se pone medio romanticona y Kuse nota que la silla del escritorio se movió un poco, por lo que sabe que hay alguien escuchando a escondidas, y estos eran el Presi y su novia, los cuales querían saber el chisme mientras que Alia actuaba algo enamorada y estaba a punto de decirle algo a su chico, pero este se da cuenta de que la cosa va de mal en peor, así que mejor les pregunta a los otros que hasta cuándo van a estar escondidos. Con esto tanto el Presi como su novia salen del escritorio pidiendo disculpas. Alia por su parte estaba muy avergonzada de que casi se le escapaban sus sentimientos por el prota frente a ellos, así que Kuse menciona que todos harán como si nada hubiera pasado y con eso salen del consejo, pero su waifu estando muy roja le dice que tiene algo que hacer y se va corriendo. Luego vemos a la waifu Nonoa bastante aburrida con su grupo del salón, los cuales le hablaban sobre chismes y la invitan a una fiesta, pero en eso vemos como el prota quiere intentar hablar con ella, aunque le es algo difícil interrumpir la conversación de amiguitos. Ella se da cuenta de su presencia y le pregunta de manera directa si acaso necesita algo. Él le dice que sí, a lo que la chica le pregunta si no puede contárselo frente a todos, algo que él responde que no le gustaría hacerlo. Es así como vemos a los dos en un salón a solas en donde la chica sabe que no la habló para pedirle salir con ella, entonces ¿para qué la necesita?
cita. Él pregunta que si acaso no le importa nada si se le fuera a declarar, a lo que la waifu le responde que por ahora está libre y si fuera alguien como él no le importaría, pero el prota le dice que debe salir con alguien que le guste de verdad. Nonoa dice que nunca ha salido con alguien que le guste debido a que no entiende para nada el amor y esas cosas, y él le da una simple recomendación y es que debería de dejar de infravalorarse demasiado, a lo que la rubia le comenta que Taniyama le dijo lo mismo, solo que esta la cacheteó, así que cambiando de tema el prota le cuenta el motivo por el cual la necesita, y es que quiere que los rumores de Taniyama cesen, por lo que si podrían pararlo de algún modo estaría bien, ya que Alia sí lo desea, por lo que Nonoa le pregunta al prota por qué quiere su ayuda, ya que al final son enemigos y había infiltrado a gente entre el público para que se arruinara la amistad de las chicas, pero en realidad a la rubia lo único que le importa es conservar la amistad de Taniyama, puesto que no le importa perder a los demás, lo que hace preguntarse al prota por qué Nonoa le interesa mucho Taniyama, a lo que esta le dice que la chica al ser tan misteriosa le intriga y por eso la quiere tener cerca, y es que según la descarada piensa que el prota al ser similar a ella son dos cínicos pegados a unos compañeros optimistas. Al final ambos acuerdan aquel plan, el cual consiste en difundir un rumor dando una explicación válida para la marcha de Taniyama, con el fin de que parezca de que la chica no huyó del enfrentamiento. No obstante, Nonoa le recuerda al prota que al ser así su victoria quedaría entredicho, y tras dicho pacto la rubia se marcha, mientras que el prota piensa que está en una película de espías, ya que dicha conversación parecía el típico diálogo entre agentes, y tras esto el prota nota la presencia de Ayano, por lo que le pide que salga de su escondite y así la chica sale de este, espantando a nuestro prota, quien se pregunta cómo estaba ahí, pero de la nada también aparece su querida hermana, la cual se pone traviesa como siempre y le revela al prota que al verlo hablar con Nonoa esto las preocupó, y pues se escondieron detrás de la mesa para oír la conversación. De pronto aparece nuestra Albina, la cual llega buscando al prota, pero al ver lo que está a solas con sus supuestas dos amigas de la infancia pues se pone celosa, y se marcha mientras menciona en ruso que la dejaron al margen, palabras que obviamente nuestro prota entiende. Enseguida Yuki empieza a echarle sal a la herida diciéndole a su hermano que Alia lo buscó por toda la escuela para terminar llevándose una decepción, por lo que el prota la regaña y le pide que se deje de inventar los típicos clichés de sus mangas. Y ahora vemos a Nonoa recordar cómo Taniyama le había dado tremendo cachetadón, y es que la chica no quería que su amiga se infravalorara, saliendo con todos los chicos que se le cruzaran. Tras esto la rubia vuelve con sus amigas y les cuenta que tenía que discutir una cosa con Kuse sobre Taniyama, ya que esta no había ido ese día a clases, y así la chica empieza a esparcir el rumor al explicarle a sus compañeros que esta se fue del debate porque estaba enojada con ella, ya que descubrió durante el congreso que había colado a gente entre el público. Mientras tanto nuestro plotter le explica a su waifu que solamente se había encontrado a Yuki y a Yano en el salón. Sin embargo la waifu no quiere escuchar excusas, por lo que el prota prefiere dejar el tema y mejor le pregunta si quiere estudiar después de clases con él, propuesta que Alia se toma como si fuese una broma de Kuse. No obstante, ambos terminan estudiando en la sala del consejo y en eso el prota nota que la albina está muy cerca de él, por lo que le hace saber esto, pero a la waifu poco le importa, ya que obviamente quiere estar cerca de nuestro prota. Aún así su maravilloso momento se ve interrumpido cuando aparece Yuki y Ayano, las cuales desean poder unirse a ellos dos. Alia por su parte les dice en ruso que no, pero obviamente cuando Kuse le pregunta a la waifu, hace como que no le importara que las chicas se unan a ellos, pero una vez que la waifu aclara en ruso que prefería estar a solas, pues las otras chicas se terminan uniendo a la pareja. Al rato Alia se da cuenta que nuestro prota al no entender los problemas lo que hace es memorizar los resultados, por lo que Yuki le comenta a la rusa que Kuse siempre ha sido así, cosa que Ayano también confirma, pero esto hace que la albina se llene más de celos al ver que las dos chicas saben más de su crush que ella. A continuación el prota trata de ayudar a Ayano con un problema, pero esta al ser la criada de la familia no quiere molestarlo y empieza a menospreciarse, algo que obviamente pone a dudar a Alia si el prota y la chica son amigos de la infancia, ya que parece otro tipo de relación. De pronto aparece Masha, interrumpe la plática y les ofrece su famoso té, y al instante Masha se encuentra con un libro de hipnotización que le fue confiscado a un alumno, por lo que la adorable waifu lo quiere probar y le pide a su hermana que la hipnotice, pero esta rechaza la idea de hacerlo. Debido a esto Masha le pregunta al prota y este termina accediendo. En breve el prota sigue las instrucciones del libro y logra que la waifu caiga en un sueño profundo, consiguiendo así el resultado esperado por los presentes, quienes obviamente no pueden creer que de verdad funcione, y luego el prota la despierta y Masha siente como si no hubiera pasado nada, ya que no recuerda lo que sucedió. Alia por su parte sigue escéptica, por lo que Yuki le propone que se deje hipnotizar, para así saber si en realidad funciona, idea que no le gusta del todo a Kuse, ya que sabe que su hermana siempre está tramando algo. Aún así la albina accede y deja que su crush trate de hipnotizarla, cosa que termina consiguiendo otra vez sin problema alguno. El problema es que Masha también cayó en el truco, por lo que ambas hermanas están dormidas y en eso Yuki aprovecha para tocar sus tramas, por lo que se pone como todo un ataque a imaginarse cosas como desnudarlas o algo por el estilo. Ayano por su parte opina que pueden aprovechar para saber los secretos más ocultos y oscuros de las waifus, propuesta que le parece bien a Yuki, pero además les quiere cambiar mejor de personalidad, por lo que sin más la muy descarada le susurra a ambas para que se dejen llevar, orden que ambas hermanas aceptan y así Masha toma al prota y a su hermana para acariciarlos en la cabeza como si de unas mascotas se tratara. Yuki por su parte se sorprende, ya que lo que esperaba es que su hermano pudiera tener su harem, y de manera inesperada Alia se levanta del sofá y se empieza a liberar de ciertas prendas que le molestan, cosa que hace enseguida también Masha, por lo que Yuki recuerda que les había mencionado que desnudaran su cuerpo y su mente, algo que las waifus se tomaron literalmente. Kuse por su parte trata de despertarlas antes de que las hermanas continúen con su exhibición, cosa que no funciona, por lo que Yuki también trata de pararlas, pero tampoco surte efecto, y de repente aparece Chisaki, quien queda sorprendida con la escena, por lo que Yuki le explica la situación a la senpai echándose la culpa
culpa ella misma. A causa de esto, Chisaki actúa rápidamente y duerme a las hermanas con cierta técnica marcial que las ayuda a reiniciarle la mente. A los pocos segundos ambas se despiertan muy desconcertadas por lo sucedido y pese a que Yuki trata de explicarles lo acontecido, las waifus se ponen histéricas al descubrir que estaban semidesnudas. Mientras tanto, Chisaki piensa que reiniciar al prota también es buena idea, ya que al ser el único chico de la sala que vio todo, pues es lo mejor, cosa que obviamente nuestro pobre prota no quiere. Y ahora vemos cómo Kuse está teniendo dificultades para concentrarse y estudiar, ya que ha olvidado cómo esforzarse, pero no puede permitir que su reputación afecte a Alia. En ese momento su teléfono suena y se da cuenta de que su waifu lo está llamando. Él pregunta si ha pasado algo, pero ella responde que no lo ha llamado por nada en particular. Entonces el prota le pregunta si ya lo extrañaba. Ella pregunta en ruso si eso es malo y menciona que él dijo que suele hacerse güey cuando está solo, por lo que se pregunta si él estaba bien, a lo que él dice que no encontraba una forma de concentrarse y quería saber cómo ella soporta esa presión en momentos así. La waifu le dice que no tiene ni idea porque nunca pierde la motivación, pero para que el chico se mantenga motivado le propone hacer una apuesta, y así la albina le pregunta qué objetivo tiene para los exámenes, por lo que Kuse le menciona que le gustaría estar entre los primeros 30 de su año. Alia por su parte le responde que apunta alto y le propone que si logra ese objetivo hará cualquier cosa que él quiera, siempre y cuando sea razonable. Kuse pregunta qué pasará si él pierde, a lo que la rusa le dice que si eso ocurre, él hará lo que ella quiera, cosa que prefiere mejor el prota, pero aclara que no le gustaría que ella le diera órdenes o lo menospreciara. En ruso ella menciona su nombre de pila y le dice que esa ya es una pista. Kuse dice que si lo dice en ruso no tiene sentido, pero acepta aún así el reto, asegurando que ella se arrepentirá de haber apostado. Alia con cierta picardía dice que querrá revisar eso después, y Kuse bromea diciendo que ahora ella sabe cómo ignora sus comentarios, como si fuera su hermano. En eso la waifu le pregunta desde cuándo son hermanos, ya que tienen la misma edad. El chico menciona que su cumpleaños es el 7 de noviembre, por lo que la albina le pregunta cómo lo sabe, y él le recuerda que lo mencionó en la presentación al llegar a la escuela, y también añade que él cumple el 9 de abril y ya tiene 16 años, lo que provoca que Alia se quede en silencio y él agradece por la llamada antes de colgar, y luego por su parte piensa que ella se dio cuenta de que había perdido la concentración y se pregunta si sus mentes están conectadas. Alia por otro lado piensa que solo lo llamó porque se asustó al ver una serie de terror, pero no podía decirle eso, pero en eso la chica está molesta porque Kuse no le mencionó que era su cumple, pensando que podrían haberlo celebrado juntos, y se pregunta si acaso él no había dicho que eran amigos, por lo que para ella él era un tonto. 5 días después los exámenes terminan y Kuse le pregunta a Alia si tiene planes después de clases. Ella dice que no tiene nada planeado y él le propone ir juntos a casa, ya que quiere hablar de la ceremonia de clausura. En el camino nuestro joven se da cuenta de que algo está mal desde aquella llamada, ya que Alia no ha coqueteado con él en ruso. Enseguida ella le pregunta si quieren hablar sobre el discurso de la ceremonia. Luego le pregunta por qué ha estado actuando diferente desde que comenzaron los exámenes, a lo que Alia le responde que no quería que lo notara. Kuse dice que realmente es difícil de notar, pero él se dio cuenta, y a continuación la rusa le pregunta si es tan importante para él fijarse tanto en ella, incluso durante los exámenes. Él responde que por supuesto, ya que ella es importante al ser su compañera, lo que provoca que Alia se sonroje y le pregunta por qué no le invitó a su cumpleaños. Kuse por su parte le explica que no lo celebró, a lo que ella responde que no puede creerlo. En eso Kuse le pregunta si es normal celebrar un cumpleaños en Rusia, y Alia le dice que sí, y pregunta si en Japón no lo es. El chico comenta que no sabe de los demás, pero él no celebra sus cumpleaños desde la primaria, y así este último le pregunta si tenía tantas ganas de celebrar su cumple con él, a lo que ella le dice que en Rusia si nos invita a alguien a un cumpleaños significa que no te llevas bien con esa persona durante el año, por lo que Kuse sugiere que cambien de tema ya que todavía pueden celebrarlo juntos, aunque con 3 meses de retraso, y deciden que harán una celebración de cumpleaños tardía, y le asegura de que ella no puede perdérsela, y así Alia pregunta qué tonterías está diciendo, y ya cuando se encuentran para celebrar pues caminan por la calle, mientras Kuse se queja de que hace calor, pero al menos no están usando los uniformes de manga larga, que son terribles. Alia comenta que el presidente quiere implementar el uso de uniformes de manga corta, y en eso nota que la gente de su alrededor no deja de mirarlos, lo que pone a Kuse incómodo, y Alia le pregunta si pasa algo, y él dice que acaba de darse cuenta de que están llamando mucho la atención. La waifu le responde que debe ignorarlo ya que es el precio que paga por ser tan hermosa. Kuse bromea diciendo que eso debe ser muy molesto para ella, y Alia le responde que en efecto, ya que la gente no deja hablar con ella. Debido a esto Kuse le pregunta cómo maneja eso, y ella le dice que les habla en ruso hasta que se rindan, y así nuestro chico se siente aliviado de que no utilice la violencia física o verbal. Ella le pregunta si pensaba algo malo, a lo que este le dice que no, y que se alegra de que no permita que la gente se le acerque con malas intenciones. Alia le pregunta si está actuando como su novio ahora, y él responde que le gusta actuar como novio cuando está en una cita. En eso la waifu menciona en ruso que es la primera vez para ella, y Kuse bromea diciendo que claro que es la primera vez que ella está con él, pero duda que una chica tan hermosa como ella nunca haya tenido una cita antes. Al llegar al restaurante Kuse piensa que cenar allí es bastante caro, pero al mediodía pueden probar una variedad de carnes a buen precio, lo que lo convierte en una excelente elección. Pero antes de que pueda decir algo, Alia comenta que ese lugar es genial, ya que ha visitado ese lugar con su familia y recuerda que la carne de ciervo era deliciosa, dejando al prota sin palabras, y mientras esperan la comida nuestro prota le explica a su waifu cómo funciona la ceremonia, diciendo que el público aplauda a la pareja que quiere respaldar, e incluso puede que algún candidato reciba un silencio absoluto. También menciona que es difícil verlos recibir la misma reacción que Yuki, y que su objetivo es mantener una distancia aceptable. Alia por su parte comenta que es un enfoque pasivo, a lo que él responde que es una evaluación realista de la situación, y ya cuando la comida llega brindan en celebración por el cumpleaños, pero Kuse se sonroja cuando Alia le
le agradece por lo que ha hecho por ella. Esta última le dice que es adorable y él se da cuenta de que ella no se preocupa por ocultar lo que piensa, y ni siquiera hablando en ruso. Luego ella le pide que abra la boca para darle un trozo de carne mostrando mucha confianza. Kuse nota que ella solo se pone agresiva cuando se da cuenta que él está avergonzado, y se pregunta si ella ha olvidado que la última vez no pudo usar la cuchara después de probar el helado. Pero luego de que el prota se come el bocado, Alia sigue comiendo tranquilamente, por lo que el chico piensa que ni siquiera es inmuto y suspira, dándose cuenta de que ella lo tiene en la palma de su mano. Y ya después de comer, Alia le entrega un regalo. Al ver que es una taza, Kuse comenta que ese tipo de tazas es el que suelen comprar las parejas a juego, y ella le dice que compró dos y que ella está usando la suya, preguntándole qué pensaría si le dijera eso, y él piensa que hoy no puede contra ella. Ya una vez en la escuela, Toya menciona que quiere hablar sobre los uniformes, puesto que menciona que cree que después de las vacaciones podrá presentarlos y que hará un anuncio sorpresa en la ceremonia de clausura. Yuki lo considera una gran noticia, aunque a ella le guste el uniforme que llevan, pero hace mucho calor en esta temporada del año. Toya dice que Chisaki tuvo más influencia para que aprobaran el cambio, pero ella comenta que logró no ceder en las negociaciones, y ambos se toman de las manos y repiten el nombre del otro, mientras Kuse piensa que fácilmente se pierden en su propio mundo. Posteriormente, Masha sirve té para todos y Kuse se pregunta si ella todavía está molesta por lo de la hipnosis, y al momento de organizar las cosas él se ofrece a ayudarla, y se disculpa por lo que ocurrió durante aquella situación. Masha por su parte responde que no importa y que además fue ella quien empezó. Luego le pregunta por lo que hizo cuando estaba hipnotizada, y Kuse le explica que tomó a Alia y a él en sus brazos y les acarició las cabezas. Masha pregunta si eso fue todo y él confirma que sí, y ella dice que se siente aliviada, pero pregunta si él le vio algo y lo llama cochino, por lo que Kuse no tiene de otra más que disculparse admitiendo que fue inevitable, y piensa que incluso cuando se enoja por esas cosas no da miedo, ya que es adorable. Luego ella le agarra las mejillas preguntándole si realmente lo siente y le dice que no puede avergonzar a una chica de esa manera, y justo en ese momento ve que su madre ha llegado, y Kuse le dice que se encargará de terminar de recoger. Cuando termina, Yuki le dice que Sarashina y Alia ya se fueron, por lo que finalmente están solos. Nuestro prota comenta que va a buscar a su abuelo, pero Yuki lo abraza, preguntándole por qué la ignora. Él le pregunta si ha olvidado que ella no está cerca, pero Yuki dice que él es el malo y que hace tiempo que no pasan tiempo juntos como hermanos, suponiendo que no le importa porque está muy cómodo con Alia. Luego se tumba sobre la mesa diciendo que se siente sola, por lo que nuestro prota le pide que se baje de la mesa, pero ella le exige que la mime, diciendo que no tiene todo el día. Así que al acercarse Kuse la llama gatita, lo que provoca que Yuki se ría, indignándole, y le responde que solo estaba bromeando y que él estuvo genial. En ese momento recibe una llamada de su abuelo y va a su encuentro, y su abuelo lleva un traje blanco y Kuse comenta que solo los narcisistas o alguien de la mafia se vestiría así, y en eso el abuelo se pone unas gafas y con eso le dice que parece un mafioso. Y ya luego, mientras esperan sentados para hablar con el profesor, el abuelo pregunta por Kyotaro, a lo que el prota le comenta que debe estar muy ocupado para venir, y así el viejo comenta que al menos debería venir a ver a sus profesores, y añade que Kuse es un buen chico. En eso ambos ven a Alia y Kuse agarra a su abuelo mientras este comenta que es un milagro de Europa del Este, por lo que el chico se disculpa explicando que su abuelo está un poco obsesionado con Rusia, y la waifu responde que su abuelo es muy animado. Por su parte, la madre de Alia se acerca y le pregunta a Kuse si es él, comentando que es un joven muy educado y que Alia habla mucho de él. Nuestro prota responde que espera que sean cosas buenas, y la madre de la albina dice que ella resplandece cuando habla sobre él, y ahí el prota se da cuenta de que su abuelo ha desaparecido de su lado, y lo ve sujetando las manos de Alia preguntándole si quiere casarse con su nieto y formar parte de la familia, por lo que el chico le grita pidiéndole que se calle. Y ya luego de marcharse, la madre de Alia le pregunta si ella se va a casar con Kuse, pero la chica le pide que se calle, y después de hablar con el profesor, el abuelo quiere seguir hablando de la waifu de su nieto, pero este último le pide que cambien de tema, y de repente ve a una mujer que le trae malos recuerdos, por lo que su abuelo se adelanta y le dice a la mujer que hace tiempo que no se ven, y llamándola Yumi, ella responde que es verdad, y lo llama suegro. Por su parte, Kuse comienza a tener recuerdos desagradables de su niñez, cuando se esforzaba mucho en sus estudios para entregar notas perfectas a su madre. En otra ocasión tocó el piano ante el público, pero al ver que ella no estaba feliz, creyó que necesitaba esforzarse más, así que practicó aún más para mejorar sus habilidades. Sin embargo, su madre lo interrumpió y no se mostraba nada feliz. Kuse despierta y recuerda esos momentos desagradables de su pasado, y se da cuenta que está resfriado y se dirige hacia la puerta, ya que alguien está tocando. Al abrir se encuentra con Alia, quien menciona que Yuki le había dicho que estaba resfriado, por lo que le trajo medicinas. Alia sugiere que sería mejor pasar, pero Kuse menciona que no es necesario, pero ella le dice que Yuki le pidió que lo cuidara, aunque en ruso menciona que eso no es verdad. Kuse finalmente acepta y al entrar en la habitación, él le dice a la waifu que no se ponga nerviosa. Ella responde que no lo está y en ruso comenta que huele a chico. Alia le pregunta si quiere papilla o sopa, a lo que el prota elige la sopa, pero Alia le informa que estará lista en 4 horas, y para no esperar tanto se decide por la papilla. Alia se va a la cocina para prepararla y una vez lista se la lleva a la cama. Kuse le agradece por verla vestida así mientras disfruta de la comida, y Alia le pregunta dónde están sus padres, a lo que Kuse responde que su padre está en el trabajo y que no hay ninguna mamá, por lo que son una familia monoparental. Kuse termina de comer y le dice a Alia que se va a dormir y que se puede ir cuando quiera, a lo que la chica le dice que no es necesario y que estudiara en el salón. Una vez que despierta se da cuenta de que ha dormido mucho tiempo, por lo que supone que Alia ya se ha ido, pero al salir de su habitación se encuentra con Ayano y Alia, quienes le dicen que no debería estar despierto. Ayano corre a abrazar a Kuse, quien comenta que debe tener cuidado para no ser funado, y Alia le pregunta de qué habla, y le dice a Ayano que se aleje de él. Ayano responde que no quiere y que es parte de su deber como sirvienta, y Alia le recuerda que ella es sirvienta de Yuki, no de Kuse, pero Ayano
no responde que Yuki le pidió que cuidara de él, por lo que es parte de su deber, y que se encargará de él desde ese momento, y que debido a la hora será mejor que se fuera a casa. Además menciona que debería prepararse para mañana, y Kuse pregunta qué pasará mañana, pero Alia responde que no pasará nada especial, por lo que Alia le pide a Ayano que cuide de él y luego se despide de Kuse. Ayano le sirve la comida que Alia preparó y Kuse comenta que está muy buena. Después la chica le da su medicina y Kuse le agradece antes de irse a su habitación para dormir, y Ayano le pregunta si no tomar un baño, y Kuse le dice que no. Ella le pregunta si puede limpiarle el cuerpo, pero este dice que no es necesario. Ayano le dice que no se preocupe ya que lo hará con los ojos vendados, pero Kuse se niega, y ella le dice que entonces dormirá a su lado, pero él le dice que no hace falta, y luego sugiere que sería buena idea cantarle algo para dormir. Finalmente Kuse le ordena que se vaya a casa de Yuki a descansar y ella se va, y él se pregunta por qué no había hecho eso desde un principio. Al día siguiente Kuse se siente mejor y es recibido por Ayano con comida y medicinas, pero algo lo mantiene intranquilo, así que le pide a Ayano que le muestre el paquete de medicinas. Al revisarlo parece tener algo que provoca sueño, algo que de hecho ella ya sabía. Kuse pregunta por qué no se lo dijo si ya estaba consciente de eso, pero ella no se disculpa por su error, así que le pregunta si Yuki fue quien le pidió que trajera eso, y como ella no respondía, pues Kuse se dirige rápidamente a la escuela para averiguar qué está pasando, y en los pasillos escucha un par de estudiantes decir que Yuki es impresionante y que Alia no está a su altura, así que llega al salón donde se encuentra Alia, quien se disculpa por haber cometido un error y arruinado toda su ayuda. La waifu le cuenta que Yuki le pidió hablar con ella informándole que Kuse estaba enfermo y que normalmente ella iría a verlo, pero tenía algo que hacer. Alia se ofreció a ir en su lugar y Yuki le dio las medicinas y la dirección de su casa. Luego Yuki le preguntó si le gustaría aparecer como invitada en la emisión de mañana para hablar del último congreso escolar y presumir su victoria. La waifu le dijo que no quería hablar de este tema, así que Yuki le sugirió que se olvidara de eso y aceptara dar el último informe del progreso del trimestre. Alia aceptó diciendo que eso sería un poco mejor y Yuki le agradeció y comentó que no estaban decididos a aprovechar la victoria en el congreso escolar. Al darse cuenta de ello, Yuki mencionó que había oído rumores sobre las trampas de Nonoa. Luego Yuki observó que Alia parecía despreocupada y le preguntó si tenía intenciones de ganarle, cambiando su sonrisa habitual por una completamente diferente, así que le preguntó si no siente peligro al adentrarse en su territorio y que carece de instinto de supervivencia y que como es un blanco fácil debería advertirle. Alia se dio cuenta de que la emisión ocultaba algo más y Yuki le hizo ver que sería justo cuando Kuse está enfermo, así que debería tener más cuidado, queriendo aprovechar para destruir su credibilidad. Alia le preguntó si pensaba que siempre podía jugar con ella siempre que estuviera sola, diciendo que no debería subestimarla. Yuki le sugirió que pidiera ayuda a Kuse, pero Alia respondió que no era necesario y que no sería una carga para él. La waifu explicó que se había preparado lo mejor posible, pero al acabar las clases y antes de que comenzara la emisión, Yuki se disculpó con ella, lamentó su actitud y lo mal que se había sentido al tramar algo sucio contra una buena amiga como ella, y que no quería que eso arruinara su amistad. Alia aceptó su disculpa y Yuki mencionó que había una razón por la cual debía ser presidenta, y contó que tenía un hermano mayor con más talento del que ella podría tener. Su padre y su abuelo esperaban mucho de él y estaban seguros de que haría brillar el apellido Suo, pero un día él los dejó, y ella debía responder a las esperanzas de su familia en lugar de su hermano, así que su deber era terminar lo que él había empezado, y la historia había parecido afectar tanto a Alia que después de eso les avisaron que era momento de comenzar la emisión, y una vez iniciada la emisión, Yuki se presentó como la portavoz del consejo escolar, y que informará el progreso de las actividades del consejo, para luego presentar a Alia como una invitada especial. Ella parecía no estar muy concentrada y luego se presentó. Alia le dice a Kuse que después de eso todo fue un desastre. Ella se encuentra furiosa consigo misma ya que se alteró con mucha facilidad, y Kuse le dice que se calme, mencionando que parece estar pensando demasiado, y explica que Yuki la tiene controlada ya que su objetivo no era protagonizar la emisión de hoy, sino preparar el terreno para la ceremonia, y solo quería sacarla de sus casillas, y por lo frustrada que está consigo misma parece haberlo logrado. Alia se calma y le agradece, y al mirar a Kuse se pregunta por qué está sonriendo. Él le dice que solo pensaba en lo bien que se las había jugado, y ella le dice en ruso que esa mirada le queda muy bien y que le gusta. Alia admite no saber qué responderle a Yuki cuando le preguntó por qué quería ser presidenta, y ella dice que Yuki se presentará a las elecciones para ganar por su familia, pero en su caso lo hacía por ella misma y no fue capaz de decirle eso, por lo que se avergonzaba. Kuse le dice que levante la cabeza y se arrodilla, asegurándole que no tiene nada que envidiarle a Yuki. Alia se ríe y menciona que parecía como si se le fuera a declarar, y Kuse dice que hace calor y que le volverá a subir la fiebre. La waifu le agradece por despejar sus dudas y le dice que es absurdo compararse con Yuki, aunque ella haga eso por el espíritu de su difunto hermano, pero el prota no puede creer que Yuki le hiciera pensar que él esté muerto, y estaba a punto de decirle algo a Alia, pero en ese momento entran Nonoa y Taniyama, quienes piden disculpas por sus acciones y comportamiento. Alia menciona que solo quería una disculpa por las afirmaciones hirientes que habían hecho, y Taniyama le pregunta si no hablaron del congreso para proteger su reputación. Alia responde que no quería declararse vencedora cuando no lo había hecho, y Taniyama le dice a Alia que es muy orgullosa, a lo que ella admite que su reputación se verá afectada. Kuse le cuestiona qué hará al respecto y le dice que como miembro del consejo no permitirá que haga algo inapropiado en la ceremonia, y le sugiere que si quiere agradecerle a Alia deberá ser de otro modo, y sugiere que se una a ellos. Aún pensativa le dice a Kuse que sigue pensando que haría mejor pareja con Yuki, pero Kuse le recuerda que eligió a Alia por alguna razón, y ya comienza a entender cuál es. Finalmente Taniyama y Nonoa se unen a ellos y Kuse menciona que de esa forma podrán vencerlas. Luego vemos a Alia practicando su discurso, pero siente que no están tan bien como quisiera. El prota le dice que lo hizo muy bien durante el congreso estudiantil, así que no entiende por qué le cuesta hacerlo otra vez aquí. Alia le responde que en ese momento era diferente, ya que estaba más centrada en sus pensamientos
lanzamiento se había menos público. Es por eso que le pide al prota que le revele su secreto para captar la atención del público, y él le dice ese supuesto secreto, aunque no se nos revela qué fue lo que le dijo en realidad. Justo en ese momento llegan Yuki y Ayano. Su hermanita le pregunta al prota si tiene miedo de la batalla que les espera el día siguiente. El prota le responde diciendo que si acaso está comenzando a caérsele la máscara que lleva puesta. Alia también le dice que le dará una respuesta a la pregunta que le hizo en el capítulo 11, donde Yuki le pregunta si la amistad que tienen se está viendo afectada, pero el prota responde que su amistad no ha cambiado en todo este tiempo, y añade que atacar el punto débil de tu rival es una de las tácticas más básicas en un enfrentamiento, y también menciona que desea acariciar la cabeza de su perro por atreverse a morderlo, y darle una lección para que no lo intente de nuevo. Estas palabras crean una clara tensión entre hermanos en la sala, demostrando que el prota comienza a sacar su verdadero potencial. Pero justo en ese momento llega el presidente del consejo estudiantil y las otras chicas del consejo para disipar la tensión. Toya les dice que deben decidir el orden para el debate y lo harán lanzando una moneda al aire. La encargada de lanzarla será Masha, y mientras la moneda gira, Yuki reflexiona sobre sus posibilidades y le toca iniciar, pensando que podría dejar el listón alto para que Alia tenga dificultades en su turno. No obstante, cuando la moneda cae, Alia falla, y quien decide iniciar será Yuki. Pero antes de tomar su decisión, la waifu pide un momento para analizarlo bien, llegando a la conclusión de que su hermano planea empezar para recibir los primeros aplausos y conseguir un empate, así que para evitarlo decide que comenzará ella, buscando obtener su anhelada victoria aplastante. Es así como llegamos al día de las elecciones, y en la presentación de Yuki vemos cómo ella entra en modo batalla, iniciando con su objetivo de crear una escuela donde los estudiantes tengan voz y voto. Sus palabras sorprenden al público, pero menciona que la escuela ya tiene un buzón de sugerencias que nadie usa, porque creen que escribir es una pérdida de tiempo, pero cuando ella sea presidenta promete que esto cambiará, ya que con su experiencia en el cargo le será más fácil adaptarse. El público aprueba sus palabras y luego entra Ayano con un discurso sin puntos débiles, lo que hace que muchos ya la den como ganadora y futura presidenta. Es entonces cuando llega el turno de Alia, quien sorprende a todos hablando en ruso, dejando en shock a los presentes, y se disculpa diciendo que cuando se pone nerviosa tiende a hablar en su lengua materna. Aquí se revela que todo fue parte del plan del prota, y es que él ya sabía que cuando Alia empezara a hablar todos estarían distraídos hablando de lo que prometieron Yuki y Ayano, y sus palabras funcionan captando la atención de la audiencia. Alia continúa diciendo que aunque no tiene experiencia y es nueva, está dispuesta a aprender y a esforzarse más que nadie para obtener los resultados que se esperan de ella, y reconoce que a veces su motivación puede causar cierto malestar, pero ha aprendido de sus errores y sigue mejorando para ser la presidenta que los estudiantes merecen. Y ya cuando termina, ahora es el turno del prota, quien opta por un discurso humorístico y comienza diciendo que no le está siendo infiel a Yuki debido a que ya no están juntos, y explica que ya no está con ella porque la persona ideal para el consejo no es alguien capaz y responsable, ni alguien con fortaleza mental, sino alguien con el carisma suficiente para atraer a las personas. También menciona que el discurso de Alia fue regular pero sincero, por eso cuando Alia sea presidenta, Taniyama y Nonoa se unirán al consejo para crear un nuevo tipo de consejo escolar. Esto provoca una explosión de aplausos entre el público y también sorprende a Yuki, la cual viendo esto admite que cometió un error al intentar ganar solo con estrategia, y después vemos al prota y Alia hablando sobre los resultados de los exámenes, donde él obtuvo el puesto número 33. Luego discuten la apuesta que hicieron y ahora el prota debe cumplir con lo que Alia le pida. Sin embargo, la waifu le confiesa que no esperaba ganar la apuesta. Él recuerda que ella quería llamarlo por su nombre de pila, lo cual acepta, por lo que así lo llama por su nombre por primera vez, algo que los pone bastante nerviosos, ya que en Japón llamar a alguien por su nombre de pila es algo muy íntimo. Y es así como vemos al prota pedirle a Alia que se vean durante las vacaciones, a lo que la waifu responde en ruso que lo mire y le dice que será un placer. Y hasta aquí terminaría este resumen de la primera temporada, pero no te agüites porque la verdad es que ya están produciendo la segunda, y de hecho ya hasta sacaron un video especial para el anuncio, y tal parece que la segunda temporada continuará la adaptación de la novela a partir del volumen 4, y aunque aún no hay mucha información sobre cuándo se va a estrenar, pues ya se sabe que de todos modos oficialmente pues iba a haber segunda temporada, así que solo es cuestión de estar atento. Por lo que si te ha gustado este resumen, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.